todo caso nosotros a veces utilizamos de frente los 3 litros por metro cuadrado. Entonces, para generar y forzar un poco la diuresis en ese riñoncito que todavía está sano. Entonces, más que todo como protección del riñón, porque tanto líquido puede también alterarse y vamos a generar taponamiento. Entonces, en ese momento forzamos solo en ese caso los diuréticos días. Furosemida puede ser unos 40 miligramos en una dosis única para ayudar a la diuresis y que también con eso pues mejoremos un poco la función renal, solo en ese caso. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? ¿Alguien se durmió? ¿Todavía no? Ya pasó. Urgencias metabólicas, como les mencionaba, lisis tumoral, y otro de los grandes cuadros que vemos es la hipercalcemia maligna. Es un síndrome clínico también y un aumento, al igual que la lisis había una hipocalcemia, en este caso también qué va a pasar cuando aumente el calcio de forma también gradual, puede ser más de 10 miligramos por decilitro, siendo severo cuando es mayor de 14. Estos son más o menos los grados que se pueden presentar. Igual puede haber 3 mecanismos: por la destrucción local del hueso, el aumento de la función del osteoclasto y liberación de las citoquinas. Una alteración hormonal por una sustancia parecida a la paratormona hasta el 80%. Este es el mecanismo principal en los estados de hipercalcemia en un paciente con cáncer. Y este también va a producir aumento de lo que es el calcitriol con hipercalcemia y sobre todo en los que son linfomas no Hodgkin, que va a ayudar a la formación de la vitamina D, que es la 1.25 hidroxicobalamina, para poder hacer lo que son alteraciones en los linfocitos y los macrófagos para fortalecer o aumentar lo que es la liberación del calcio a nivel del torrente sanguíneo. Altas concentraciones de calcio va a generar lo que es la calcitonina, que va a inhibir la liberación de los huesos, y la hormona paratiroidea es la que libera, en todo caso, que salga el calcio a la sangre. Esto es la parte normal. En el caso de cáncer se produce una sustancia, como les decía, parecida a la paratormona, que va a generar que el osteoclasto siga, en todo caso, haciendo su reabsorción. Cuando llega un punto, normalmente nuestras hormonas tiroideas, o en el paratiroideas, perdón, va a generar lo que es el cese justamente de la actividad a nivel del osteoclasto. En el cáncer esta situación esta sustancia va a generar que constantemente hay una reabsorción ósea, lo que va a generar que aumente justamente la liberación de calcio al torrente sanguíneo. Pueden generarse otros síntomas como la fosfatemia, la potasemia, en general todas estas sustancias pueden estar aumentadas o disminuyendo dependiendo. Si queremos tener, por ejemplo, un hipertiroidismo primario y una hipercalcemia tumoral, son bastante parecidas, pero no sucede lo mismo. La fosfatemia, por ejemplo, está disminuida en un síndrome de hipertiroidismo, pero como hemos visto, a liberación de una tumoración, una hipercalcemia maligna o tumoral, en este caso, pues puede estar normal o disminuido, y así los diferentes otros componentes de electrolitos también están alterados. Nos puede ayudar para definir necesariamente si es por un problema de hipertiroidismo, para hipotiroidismo primario o una hipercalcemia tumoral. La clínica es también no es tan sugestiva. Puede haber síntomas inespecíficos, desde neurológicos con letargia, digestivos como náuseas, anorexia, constipación, fatiga crónica, puede haber presencia de poliuria, polidipsia en general, ¿no? Todo esto también va a generar un estado, una alteración de la parte renal. Entonces, todo esto va a generar que en un paciente que tenga el calcio elevado, en una neoplasia maligna, va a confirmar en todo caso que esto lo hagamos la corrección justamente de lo que es el calcio ionizado. Vamos a tomar o vamos a medir los niveles de paratormona. Si una paratormona está adecuadamente normal o alta, pues podría tratarse justamente de una hipercalcemia mediada por la paratormona, como les mencionaba anteriormente. Pero si está baja o es indetectable, aquí entendíamos que dosar justamente esta sustancia parecida a la paratormona. Si está normal, entonces puede ser otro tipo de causa y puede ser una enfermedad justamente a nivel de lo que es directamente con la función, como en el linfoma que les mencionaba, que producía justamente estas sustancias. Demás, si es este aumento de esta sustancia parecida a la paratormona, pues va a generar hipercalcemia humoral y también va a generar lo que es el cuadro de la hipercalcemia maligna. Laboratorialmente vamos a medir el calcio iónico. Esta es la fórmula porque normalmente hay una parte que va pegada justamente a la ruina para determinar cuál es el valor real. Podemos hacerlo también de diagnóstico no solamente laboratorial con dosaje de calcio, sino también a nivel de imágenes, con rayos X, tomografía y alteraciones a nivel de lo que es el electrocardiograma. Podemos ver también acá que los tumores que mayormente tienen frecuencia o presencia de esta hipercalcemia pues son los de pulmón.
El pulmón, como ustedes han visto, puede generar un montón de síndromes justamente relacionados. Mama, mieloma múltiple, las células no pequeñas, cáncer celular no pequeñas, el cáncer renal, melanoma también puede presentar. Y todos estos tienen en relación justamente con esta hormona parecida a la paratormona o esta sustancia parecida a la paratormona para poder generar justamente lo que es un síndrome de hipertensión, de hipercalcemia maligna. Tratamiento de esto, hidratación. Acá sí damos en todo caso la furosemida porque como hemos visto tenemos que excretar el calcio, que es la sustancia que está acá aumentada, y utilizar los bisfosfonados. Los bisfosfonados ahorita les menciono cómo es. Este es el algoritmo más o menos para poder hacer, ¿no?, el tratamiento de acuerdo a lo que vamos a encontrar, pero todos van a llegar como parte terapéutica lo que es la reposición de líquidos. Y el solendronato, que son los bisfosfonados. Este es un poco el mecanismo de acción de los bisfosfonados. Lo que va a hacer es justamente que hay una alteración a nivel de hueso, hay una mayor reabsorción ósea, y lo que van a hacer los bisfosfonados justamente es eliminar esta reabsorción, frenar un poco a la célula. Entonces van a evitar que justamente pues haya más reabsorción y más liberación. Uno de los fármacos que normalmente, como el ácido zoledrónico, es el denosumab, que también va a evitar que haya una reabsorción ósea. Más o menos el sitio de acción de cada uno de ellos. Nosotros no utilizamos el denosumab, pero no es un mecanismo de inicio, de primera opción, sino vamos con los bisfosfonados y lo que es el tratamiento de hidratación. Bien. Y por último, pero no menos importante, como diríamos, una de las urgencias que encontramos va a ser lo que es neutropenia febril. Neutropenia febril es un cuadro en donde hay una alteración justamente de todo el sistema defensivo, desde alteraciones en las barreras físicas, alteraciones en el nivel de la inmunidad celular y humoral, y al nivel de todo lo que tenga que ver. Estos son factores para justamente que se pueda presentar o no se pueda presentar la neutropenia febril. Hay una respuesta humoral, no le vamos a tocar ahora porque está todo lo que son los TSH, los neurocitos, la alteración de las células plasmáticas, las células de memoria, los linfocitos B, linfocitos T en general. También esto ya lo van a poder ustedes leer un poquito haciendo de repente la parte de la fisiopatología o la fisiología inicial, responsables de la célula innata y la célula adquirida. ¿Por qué es importante todo esto? Porque tenemos que situarnos en dónde se encuentra el neutrófilo, que tiene tanto funciones fagocíticas como funciones citotóxicas. A nivel de la activación de los fagocitos también, ¿no? Hay una alteración para todo lo que es la captación justamente de la célula del antígeno, va rodando, se adhiere y transmila para poder llegar a la zona donde está la injuria o la infección. La neutropenia febril se va a producir por dos principales causas. Primero, cuando la quimioterapia va a generar justamente la disminución de los números de los neutrófilos, y ya sea por la alteración de la quimiotaxis, como hemos visto anteriormente, y de la fagocitosis. Entonces, aparte de que son neutrófilos que están escasos, pues van a tener alteración justo en sus funciones, no solamente es porque están bajitos, sino porque tampoco están funcionando adecuadamente. Y porque obviamente pues este paciente es muy probable que haya tenido también compromiso o ruptura de sus barreras cutáneo-mucosas, ¿no? Ya sea con la misma quimio, ya sea con catéteres, ya sea con invasión de la parte tumoral que esté de repente generando todo el cuadro para lo que es una neutropenia febril. Los síntomas que vamos a poder ver, pues fiebre, mayormente mencionan una toma oral de más de 38.3 grados centígrados o un estado febril con mayor a 38 que dure por lo menos una hora. Y la neutropenia clásicamente, que va entre valores que se presentan mayormente entre los 24 y 48 horas después del tratamiento. Esa es la fórmula para hallar lo que es el valor absoluto de neutrófilos, que es el número total por el porcentaje sobre 100, y vamos a determinar acá, de acuerdo a eso, a los grados, si es una neutropenia leve, moderada o severa. Mayormente donde se produce esta neutropenia febril es cuando es una neutropenia severa, con menos de 500 neutrófilos por cada. Durante la neutropenia febril, obviamente la fiebre está indicada, mayormente también, como les mencionaba, es una patología de neoplasias hematológicas directamente, porque obviamente las células hematológicas están comprometidas, pero mayormente nuestros pacientes lo podemos ver hasta en un 50% de presentación. No hay una etiología infecciosa, no es que el paciente de repente ha estado malito, sino de que al momento de bajar las defensas pues se presentan las infecciones oportunistas más que todo,
Y la bacteriemia podemos encontrarla más o menos hasta en un 25% cuando es una neutropenia muy prolongada o cuando es menor a 100 neutrófilos por mililitro. Los hongos raramente causan neutropenia, pero están dentro del esquema de tratamiento cuando ya pasan más de 7 días y a pesar del tratamiento antibiótico no ha habido una mejoría. Todo paciente con fiebre debe recibir un tratamiento antibiótico. Si este paciente llega con menos de 500 neutrófilos y con fiebre, no tenemos que esperar la confirmación de repente etiológica, sino iniciar un tratamiento antibiótico rápidamente. Hay una indicación en hematología cuando ustedes roten por ahí, si es que ya lo han rotado, que dicen si hace fiebre, inmediatamente agrégale la medicación, porque tiene que actuarse de esa forma. La mortalidad es hasta un 75% si retrasamos este inicio justamente del inicio del tratamiento. Y normalmente el 50% no vamos a encontrar un foco. Como les mencionaba, el tratamiento es netamente empírico. Los gérmenes que mayormente están presentes pues son los gram positivos, gram negativos, muy poco los anaerobios y las micosis profundas también pueden estar presentes, pero en menor grado. La localización puede ser pulmonar, tracto digestivo o piel, los tres principales puntos, pero eso no significa que puedan relacionar o realizar un tipo de infección en cualquier punto. Mayormente estos son los gram negativos patógenos implicados, me salió muy bien, y los gram positivos también implicados. Como podemos ver acá, mientras menos neutrófilos, mayor porcentaje de infección. Una neutropenia debemos saber de alto riesgo si tenemos a una neutropenia de más de 7 días de duración y si estos 7 días el paciente está con menos de 100 células por mililitro después de una quimioterapia citotóxica. Hay esquemas quimioterápicos muy fuertes que van a generar esto. Entonces, en este caso, iniciar el tratamiento antibiótico lo más antes posible. Si este paciente asociado a todo eso tiene comorbilidades, pues hay que utilizar también síntomas o sintomáticos para poder sumarlos en todo caso al tratamiento empírico antibiótico. Y un bajo riesgo, pues vemos que de repente es una neutropenia esperada de 7 días de duración y no hay comorbilidades importantes. Como les mencionaba, todo paciente después de la quimio va a ser un grado de neutropenia, no necesariamente una neutropenia de repente severa, pero se espera en este caso y no se inicia un tratamiento, solo se vigila. Para poder nosotros llegar a este diagnóstico tenemos el índice de MAS, que justamente tiene que ver con la severidad, si hay o no hay presencia de síntomas leves, moderados, hipotensión, que ya estaríamos hablando casi de un shock, si no hay síntomas o comorbilidades agregadas como un EPOC, si es una tumoración sólida o hematológica, también va a ser importante, si no hay deshidratación, si el paciente es menor de 60 años, pues todo esto nos va a dar un índice sumando todos estos factores y sometiendo al paciente a este pequeño interrogatorio y estudio de su historia para ver si es mayor o menor a 21, pues son pacientes de bajo riesgo y tienen mayormente un buen pronóstico. Los de alto riesgo, los que tienen un MAS menor de 21, pues ya sea por criterios clínicos o de repente ya laboratoriales, pues tienen que ingresar necesariamente una hospitalización. Eso también nos dice que el paciente que llegue con la neutropenia, si está por encima de los 21, pues el tratamiento puede ser llevado en su casa. Y si es por debajo, obviamente tiene que estar hospitalizado el paciente. Un poco para poder definir cuál va a ser el manejo. Una vez que el paciente se ha determinado que va a ser hospitalizado, en ese caso pues tenemos que tomar las funciones constantemente para poder ver y estar vigilantes que no vaya a llegar un cuadro de un shock, para ver el tratamiento, entonces presión, hacer una buena anamnesis, una exploración física completa, como conversamos de repente en la parte práctica, a este paciente hay que revisarla desde la punta del pelito hasta la punta del pie. Como les mencionaba, los más grandes de repente son pulmón, vía digestiva, piel, pero no vaya a ser que de repente tenga un uñita o de repente tenga un forúnculo a nivel de cuero cabelludo en general, que podrían ser los puntos de inicio de estas infecciones. Entonces hay que hacer exploraciones complementarias, tanto generales como específicas, y dentro de ellas pues debemos incluir hemogramas, niveles de creatinina para ver la función renal, urea, igual lo que son los agas, la función hepática para poder determinar cuál va a ser el tratamiento, porque no es lo mismo dar el tratamiento en un paciente que esté haciendo una alteración a nivel renal y pues para poder hacer o no modificación de las dosis también de los antibióticos. Los hemocultivos es un punto importante, se tiene que tomar la posibilidad de tomarlos simultáneamente de 2 lúmenes diferentes
cuando el paciente esté con fiebre, y si no tiene un catéter venoso, por ejemplo, pues se tiene que hacer de ambos brazos o de diferentes puntos para poder determinar cuál es el germen que está causando. Pero esto ya después de haber iniciado la terapia antibiótica, por si acaso, no es cuando ya el paciente esté o como parte de estudio, no, sino ya cuando tengamos al paciente y veamos que no hay una respuesta todavía. Se tienen que tomar cultivos de otros sitios también, lo que es esputo, lo que es orina, lo que es heces, si hay algún tipo de lesión en piel, pues un cultivo de piel, si hay un forúnculo también, todo lo que se pueda para poder determinar cuál es el germen causante. Se le puede pedir una radiografía de tórax también, si es que tenemos sospechando o no sospechando si el paciente probablemente esté iniciando de repente un proceso de consolidación para una neumonía, probablemente. Si es que está de más de 48 horas y de repente pensar en un problema ya intrahospitalario. Y si no hay, pues podemos solicitar el PCR o la procalcitonina. Aunque el PCR no es tan específico, porque todos los pacientes que tienen una lesión, ya sea hematológica o oncológica, pues puede estar elevado. Así que como que no es un patrón. Nos podría ayudar si, por ejemplo, el paciente ingresa con un basal de 1.5 y de un momento a otro llega a un 4, un 5. Entonces, más que todo como para seguimiento que como para poder diagnosticar. Lo que sí ayuda es la procalcitonina. La procalcitonina, si hay infección, va a elevarse sí o sí. Esto sí podríamos solicitarlo para determinar qué tipo de tratamiento o cuál va a ser un poco el manejo. El paciente hospitalizado, pues vamos a utilizar antibióticos intravenosos, sobre todo lo que es el cefepime, un metalactámico antisonomona en monoterapia primero. Se puede utilizar un meropenem o la piperacilina tazobactam, de acuerdo también, ¿no? Si es alérgico, por ejemplo, a lo que son las cefalosporinas, pues puede utilizar meropenem si tiene una buena función renal, y si no, pues puede utilizar una piperacilina tazobactam también como mecanismos monoterápicos de inicio. Y si es que el paciente, por ejemplo, no mejora con este, puede agregarle otro antimicrobiano como los aminoglucósidos o las quinolonas, que pueden ayudar en todo caso. Si no funciona, puedo rotarlo a la vancomicina residual. No es muy conveniente iniciar con vancomicina de inicio, porque estaríamos quemando, como que dice, una etapa muy importante, pudiendo el paciente solamente salir con cualquiera de estos 3 medicamentos. Entonces, es importante de repente tomar la determinación para inicialmente uno solo. Si el paciente no baja la fiebre o no hay una mejoría o no levanta los neutrófilos, ahí es donde tendríamos que asociarles, como les mencionaba, la vancomicina, el inesolit si hay alteraciones renales, o si es que hay de repente el inesolit solamente, o utilizar un carbapenem también si es que estamos hablando de los diferentes gérmenes, como el MARSA, lo que es el coliblé, lo que es una KPC o una Klebsiella, etc. Entonces también, si es que ya tenemos el cultivo y podemos ver el tratamiento o el germen, el agente etiológico que está presentando, de frente a dar el tratamiento que en todo caso le va a funcionar. Entonces, ¿a qué pacientes? Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que me llega y es un bajo riesgo y lo puedo mandar a la casa, pues se puede utilizar ciprofloxacino más amoxicilina con ácido clavulánico de forma oral. Obviamente, pues si estos regímenes no están otros estudiados, es lo que más se suelen utilizar. Si es que el paciente también podemos mandarle con levofloxacino o ciprofloxacino como monoterapia o ciprofloxacino más clindamicina, tratando de cubrir gérmenes gram positivos y gram negativos siempre, pero de forma oral. ¿Cuánto tiempo? Mayormente son de 5 a 7 días el tratamiento que se puede iniciar. Entonces, si hacemos un algoritmo nuevamente, alto riesgo, bajo riesgo. Si es bajo riesgo, oral. Podemos utilizar endovenoso, si es que este bajo riesgo se empieza de repente haciendo el seguimiento, pues a bajar un poco más, o si el paciente no lo tolera de forma oral, podemos utilizar un fármaco endovenoso. Cipro, amoxis si es adultos, y podemos utilizar de repente solamente amoxis si es que son niños. Estos mayormente vamos a tratar para pacientes adultos. Si es un alto riesgo y no precisa la vancomicina, como les mencionaba al inicio, pues usamos la monoterapia con cefepime, ceftazidima y meropenem, de acuerdo a como les mencionaba, los diferentes casos que podemos utilizar. Y si es que no hay todavía una mejoría, podemos asociar aminoglucósidos u otro tipo de fármacos antibióticos para poder mejorar un poco lo que es la cobertura para los gérmenes que estemos viendo. Si es un paciente con alto riesgo y podemos iniciar la vancomicina en algunos casos, por ejemplo, ya determinados, pues también la podemos asociar después de 1 o 2 días. Esto aquí faltaría de repente ver después de 1 o 2 días que no haya mejorado el cuadro, ¿no? Y a todo esto, pues los aminoglucósidos podemos asociarlos tanto a la vanco como de repente a lo que es la monoterapia cuando no hay una respuesta adecuada. Reevaluarlo más o menos en 3 a 5 días.
Las guías dicen que se pueden hacer incluso los cambios al día siguiente, entre las 24 o 48 horas. Si es que el paciente persiste con fiebre, se agregan más síntomas, no tenemos que esperar necesariamente pues, de 3 a 5 días para poder hacer un cambio de medicación o agregar un antibiótico más. Eso solamente es lo que menciona la guía, ¿no? Pero en realidad el paciente depende mucho. El paciente, si lo vemos deteriorándose, no vamos a esperar a que mejore, sino iniciarle una vez, agregarle una medicación o rotarle de repente un antibiótico. Mayormente estas son las dosis. Se las dejo acá, les voy a dejar las diapositivas para que las puedan tener. No las vamos a tocar porque sería demasiado extenso hacerlo uno por uno. Como les mencionaba, si el paciente está febril, de 3 a 5 días hacemos reevaluación. Si siguen en menos de 500, pues podemos suspender antibióticos para ver si es que de repente no está haciendo también una fiebre por antibióticos, porque tenemos que es un paciente pues, que obviamente ya no está haciendo fiebre, que probablemente tenga un riesgo bajo en general. Si vemos que va aumentando, podemos agregarle de repente del tratamiento hasta los 5 a 7 días, y si es un alto riesgo igual hasta que suba o mejore. ¿Cuándo voy a continuar yo con el antibiótico si se agrega, por ejemplo, alteraciones a nivel de lo que es la mucosa oral, las mucositis, o si el paciente se presenta inestable? No tengo que esperar de repente a los 7 días, puedo agregarle de 10, 14, dependiendo un poco de lo que vaya a ser en cada caso la respuesta del paciente. ¿Bien? Y si tenemos una fiebre persistente con neutrófilos mayor o menor a 500, si es mayor a 500, pues podemos utilizar igual nuevamente, darle de 4 a 5 días, esperar a que suba y si no, reevaluar. Dentro de infectología, que también creo que están llevando, pues una parte cuando el paciente no mejora y se le dan los mejores antibióticos, pues es justamente suspenderlos para ver si también no es un tratamiento de fiebre o los síntomas por el mismo antibiótico. Y solicitar en ese momento de repente sin antibiótico la presencia de nuevos cultivos para ver si no se ha agregado de repente un germen o algún agente etiológico intrahospitalario. Si los neutrófilos en todo caso están por debajo de 500 a pesar del tratamiento, continuamos por 2 semanas más, reevaluamos y si no hay que ver si el paciente o no está en una enfermedad estable. Igual, después de la reevaluación continuamos en todo caso si es bajo riesgo, de forma oral o se puede cambiar a otro o se puede utilizar de repente los mismos antibióticos para completar los 7 a 14 días en general. Si vemos que sigue febril y sigue sin haber, ya hemos cambiado los antibióticos y persiste de repente, ya hemos pasado a la vancomicina, podemos agregar acá sí lo que son los antifúngicos, porque se tiene que ver acá que de repente ya está haciendo una micosis profunda en estos pacientes. Entonces se le puede agregar a esto, no suspender, agregar al tratamiento antibiótico de amplio espectro sin necesidad de determinar el origen, ya lo que son tratamientos antifúngicos de amplio espectro. El uso del filgastrin o del factor estimulante de colonias se puede utilizar siempre y cuando persista de repente fiebre o neutropenia. No es un tratamiento estándar, o sea, no es que el paciente llegue y de frente le voy a colocar el filgastrin, no. Como ustedes han visto, el tratamiento acá más importante es la terapia antibiótica. ¿Lo puedo utilizar? Sí, pero esto no me va a demostrar que aumentándole de repente, forzando la formación de neutrófilos, pues voy a generar una supervivencia mucho mejor. Nos va a ayudar, sí, pero no está dentro del esquema como un punto principal para poder utilizarlo. Entonces, ¿qué hacemos cuando el paciente está hospitalizado? Pues obviamente tenemos que hacer la prevención de evitar que el paciente adquiera lo que son las famosas infecciones intrahospitalarias. Entonces, todo paciente que ingrese pues tiene que tener medidas de higiene, aislarlo, lo que es el aislamiento invertido, en un cuarto solo, el personal no es el que tiene que cuidarlo, sino cuidarnos de nosotros al paciente, y hacer lo que es descontaminación intestinal, porque puede haber un poco de lo que es traslocación bacteriana intestinalmente también. Entonces se recomienda que el paciente evite que esté con estreñimiento, con algo. Todas las medidas de prevención, lavado de manos, uso de repente de dispositivos o gorrito, todo lo que son mecanismos barrera para poder evitar justamente contaminar más al paciente. La dieta, lo que se recomienda, pues evitar en lo posible alimentos crudos, mariscos, embutidos. Obviamente eso va a pasar en la parte hospitalaria, ¿no? Pero bueno, si el paciente está con una neutropenia de alto bajo y en su casita, pues también recomendarle todo eso. De acuerdo también, se tiene que ver lo que es la higiene corporal, lavado de boquita, enjuagues bucales con bicarbonato, enjuagues especiales, ducha diaria y los cultivos de control siempre a lo que es el ambiente que esté al lado del paciente para evitar justamente la presencia de estas infecciones. Alertar a los trabajadores también, ¿no? Si alguien está resfriado no puede ingresar justamente para evitar agravar el cuadro. Y como les mencionaba, pues la parte del estreñimiento que va a ser justamente que podría también ser una causa de fiebre por la traslocación bacteriana. Si es que no lo hace con algún tipo de laxante, pues enemas en estos pacientes también para evitar que haya mucho más deterioro. Bien.
¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctora. Ya. Cualquiera de ustedes. Si digamos se cansa de tomar una célula no, que se está refiriendo a las equidamoides Ajá, o a un pequeñas. grupo. No. Pequeñas son las pequeñas células mayormente. Entre ellas puede estar las epidemiológicas o las epiteliales, Claro. pero son células pequeñas o grandes, nada más. Esa es la clasificación que damos. Doctora, no le escuché en el último tema de los cultivos se realizan antes o después de la antibiótica terapia. Después. Si un paciente te ingresa con neutropenia de menos de 500 y tienes ya un pacientito que está con deterioro, inicia el antibiótico de inicio. Has visto que la mortalidad sube hasta el 75% si lo inicia de inicio. Puedes hacerle cultivos con tranquilidad en un paciente de un bajo riesgo, por ejemplo, esperando para darle justamente, pero le inicias también su antibiótico por vía oral. Puedes utilizarlo, pero si ya estás sospechando, inicia antibiótico de una vez. Ya después hay felizmente la forma de hacer cultivos con barrido de antibióticos, pero lo que no tenemos que permitir es que el paciente de repente progrese. Entonces, le puedes después solicitar la cantidad de cultivos que tú quieras. Siempre que hay un pacientito así, ingresa con fiebre, se aprovecha de iniciar el antibiótico y iniciando el antibiótico le tomas todos los cultivos. Por eso pides con fiebre, que sea de una vía diferente o de volúmenes diferentes. En estos casos no hay posibilidad de que eso altere el cultivo. No, porque podemos solicitarlo con válido. Y aparte nosotros estamos cubriendo, estamos usando cefepime, son una cefalosporina de cuarta generación. Teóricamente tiene una cobertura bastante buena. Y si no, agregamos. Como te digo, no es importante, o sea, no es que no sea importante, no es vital en este caso que sepamos qué germen está produciendo, no. Si ya tenemos la suerte de haberle dosado justamente ingresando, es que, a ver, ¿cómo es el manejo? No es que el paciente ingrese, tú le des los antibióticos y al día siguiente le solicites los cultivos. Siempre que ingresa un paciente con neutropenia febril, a la par que estás iniciando el tratamiento, tienes que solicitarle todos los cultivos que puedas. Ya. Llegaste tarde, el paciente llegó en la madrugada, le iniciaron el tratamiento antibiótico, le puedes tomar al día siguiente y en las especificaciones colocas barrido de antibióticos. Aunque en realidad en las primeras horas todavía no va a haber ese problema. Si ya hubiera pasado 2, 3, 4 días, como en los casos de que no ha de repente mejorado, ya le puedes solicitar de repente con esa indicación. Pero el tratamiento, instaurar de frente lo que es tratamiento antibiótico. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, doctora, entonces, ¿podríamos decir que todo paciente que viene con más de 50.000 de leucocitos y tiene una neoplasia adyacente es lisis tumoral? Es candidato, tiene un alto riesgo. Estaría un riesgo moderado, porque si ustedes han visto la diapositiva, cuando tiene más de 100.000 ya es un alto riesgo. Entonces no vamos a correr, como dice, el riesgo nuevamente. Inicia la hidratación y le puedes iniciar solo purinol, justamente para evitar que cuando llegue al nadir, que es más o menos entre las 24 o 48 horas, te haga de repente un hipervisión. Como punto de Y para diagnosticarlo como tal tengo que pedirle un ionograma, o sea, para ver los electrolitos, claro, todo. Sí, le pides todo eso, le pides también en un NAGA, que te pueden salir los iones igualito, y le agregas de repente ahí lo que es fósforo y lo demás, para poder justamente determinar los cuatro que se pueden curar en el síntoma de lisis tumoral. ¿Alguna pregunta más? Doctora, el tratamiento cardíaco mencionó que la doxorubicina por su toxicidad podría causar ese problema, pero en tratamientos también se menciona Sí, esa es en realidad cuando hay una dosis. Normalmente la doxorubicina tiene una función que tiene como una dosis tope. Entonces tenemos que estar también de acuerdo a cuánto estamos dando. Si damos de repente una dosis tope, no puede llegar a este cuadro. O sea, eso es lo que tenemos que ir dosando, no se le puede dar más de 500 miligramos, por ejemplo. Pero en el caso que, por ejemplo, sea un paciente que te ha realizado, la puedes utilizar como para lo que es no es una pericardiodesis, que es justamente pegar. En los pacientes que no hayan llegado a este tope o que no estén recibiendo doxorubicina. Doxorubicina se ve en cáncer de mama, se ve en cáncer de ovario, no se ve en todos los cánceres. Eso no habría problema. Estamos hablando de dosis tope, como un evento adverso por dosis tope. Entonces, por eso lo menciono, igual que la biomedicina, porque no son fármacos que se dan en todas las